la situación de aprendizaje. Lo que me importa que cuando lo planteemos es que cumpla lo que se llama en pedagogía el ciclo de Kolb, que es las tres fases: activación, fase de desarrollo, fase de aplicación. Ojo a los porcentajes que coloco de peso de la SDA. Cuando hacemos una SDA dándonos las normas que nos hemos dado, entre comillas, de 7 a 15, ¿por qué no menos de 7? Porque menos de 7 sesiones, cuando trabajamos con los proyectos piloto, en cualquier territorio, no permite hacer el recorrido competencial. No permite recorrer las tres fases. Cuando encontramos una SDA de 4 sesiones, por cierto, eso no es correcto, porque a veces encontramos en internet, una SDA es en 2 sesiones recoger el no sé cuántos. No, eso es una metodología basada en problemáticas relevantes, pero no es una SDA. En la SDA, el reto al que abordamos tiene que ser lo suficientemente complejo o abierto para que determine una indagación, un aprendizaje, una investigación que al final se aplica en el producto final. Pero no es un estímulo-respuesta ya, mañana, ¿no? En este momento. Eso solo es en el decreto de infantil, pero no secundaria y primaria. 3 fases. La primera, 10% del peso. El tocho, la fase de desarrollo, donde movilizamos los saberes básicos, 70% del peso. Producto final, 20% del peso. Lo importante en la propuesta competencial de una SDA cuando trabajáis esta temática. Activo el conocimiento sin meterme lo típico de ¿qué es el relieve de España? ¿O qué son las ecuaciones de segundo grado? No partimos de ahí. No metemos elementos curriculares en la primera sesión. Primera sesión, fase de activación, que es la más difícil habitualmente, es en la que introducimos el reto desafío al que van a dar respuesta. En la que activamos, procuramos que se enganchen, procuramos que entiendan lo que vamos a abordar, extraemos conocimientos previos, vemos qué hipótesis de partida tienen sobre la temática que vamos a abordar. Y a partir de aquí, en fase de desarrollo, vamos a corroborar o no esas hipótesis, vamos a ir movilizando los saberes básicos, es decir, le vamos a meter la tralla que tenemos preparada ya. Por cierto, muchas de vuestras unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, ya están súper bien hechas porque todo el desarrollo que hacemos en el aula es correcto. A veces hace falta meterle un activador y un producto final, y con esto más que suficiente. Pero la cuestión es que esto va a estar al servicio de una intención educativa que se integra en la fase de activación del conocimiento. No buscamos cometer un rollo tremendo, buscamos activar, que les motive, que les mole, y a partir de aquí nos metemos en fase de desarrollo. 70% del peso, movilizamos los saberes básicos. Esto no quiere decir que esta fase no esté tocada por elementos competenciales, pues tenemos que jugar a que sea cognitivamente competencial, sin duda. Pero es la que vamos a movilizar todos los saberes. ¿Para qué? Para que sean puestos en práctica en la fase de producto final o cierre. Me da igual, cualquier territorio es producto final. Importante del producto final o cierre, 20% del peso aprox. Si es una PS podría durarnos un poco más. Pero fuera de ser una PS o lo que sea, lo importante es que el producto final dé respuesta al reto planteado en fase de activación y movilice por lo menos la mitad de las específicas que habéis indicado en la concreción curricular de la SBA. Pero todo lo que yo he movilizado en clase tiene intención educativa. Tiene intención educativa sobre el perfil de salida. O más bien sobre la mirada ecosocial, como queráis verlo. Esto es lo obligatorio. Y lo importante es que lleguemos aquí y dé respuesta al reto planteado al principio en unas actividades que sean estrictamente competenciales. Importante en LOMLOE, no más de 2 actividades de producto final. Máximo 2 actividades de producto final. Cuando digo máximo 2 es, si hacen una infografía y una exposición y un debate, ya está. No hagamos debate, infografía, exposición y una muestra artística no sé cuántos. Si es una muestra artística que acapara mucho curro y una campaña de divulgación, fin de la movida. Incluso a veces si es una grabación de radio podcast, la que van a hablar de la temática relacionada con el patrimonio cultural y el no sé qué, ya está, con eso es más que suficiente. Con tal de que movilicemos específicas y demos respuesta a la primera parte, ya lo tenemos, ¿vale? Que las situaciones de aprendizaje estén tituladas con preguntas detonantes. Es decir, que el título en las ideas debería estar en forma de pregunta detonante. No tanto sos tortugas, sino siempre procuremos, no es obligatorio, pero procuremos que tenga forma de pregunta detonante, aunque esta no represente ya todo el reto completo de la SDA, puede representar parte del reto. Lo que busca el título en la SDA es activar, llamar la atención, buscar que el alumnado diga, ¿qué? ¿Cómo que cuánto petróleo comes en un día? Si yo no como petróleo en un día. Algo que les choque un poco, que les genere interés y que dirija la mirada de la intención educativa, sin representar todo el reto en su conjunto. Importante, pues, estos títulos, ¿no? Hay animales que no sirven para nada. ¿Por qué un banquero cobra mucho más que una limpiadora? ¿Qué trabajos son los más importantes? ¿Cómo sería la historia si la escribiese una mujer negra de un país del sur? Esto no significa que toda la SDA va sobre una mujer racializada del África subsahariana, no. Va sobre cómo entendemos la historia, las fuentes históricas, primarias, secundarias, que representan cómo la historia se entiende el pasado desde una perspectiva generalmente privilegiada, y ponemos el foco en
si otra persona hubiera explicado esos hechos históricos. Pero trabajamos los hechos históricos, colonización, neocolonización, imperialismo, y lo abordamos, pero ponemos el foco en, oye, y si esto hubiera sido desde la perspectiva de una agricultora totalmente oprimida, etcétera, que está en esta zona de tal, y entonces la cuestión es que la pregunta, pongo más ejemplos, la pregunta nos plantea la mirada, ¿cómo sería tu vida actual si no existiesen los móviles? O ¿cuánto petróleo comes en un día? ¿Cómo organizarías la vida de un barrio o de un pueblo sin dinero? Esta es un poco más interdisciplinar y son todas trabajadas ya en colegios. ¿Qué problemas ecosociales no resuelve la tecnología? Bachillerato. ¿Se pueden cerrar los ciclos de materiales dentro de una economía lineal globalizada? ¿Cuánta energía cuesta conseguir energía? Aquí trabajamos en cuarto de la ESO, tema de la tasa de retorno energético, de diferentes propuestas alternativas, para calcular un poco si de verdad es viable poder poner en marcha en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, pues una propuesta alternativa, etc. Vale, eso es el título. Me voy a la narrativa. La narrativa es, en una intención educativa, lo que resume en 4 líneas el reto-desafío de la SDA. Y en secundaria tiene que estar formulada para que el alumnado la pueda comprender si se la escribo en la pizarra. Tened esto presente, es decir, la narrativa no es una justificación de la SDA para el profesorado, no es enviar del arzobispo, hemos analizado que ha aumentado mucho la discriminación en términos de no sé qué, no sé cuántos, tal. Las actividades relacionadas con el sector no va de esto, es tan solo en 3 o 4 líneas, algo que formulado hacia el alumnado pueda entender ya cuál es la intención educativa, el reto desafío central de la SDA. Tercer punto importante, el reto en sí, el reto que vamos a definir en concreto para que el alumnado en una intención educativa al que tiene que dar respuesta cuando trabaja la SDA, ¿no? Es decir, el reto desafío central responde como un poco a la frase de mi alumnado cuando termina la SDA será capaz de, y eso que responda a esta propia frase, lo que autocompletes es el reto que le voy a pedir a mi alumnado, que se dice mucho que es como la misión, suficientemente abierta, suficientemente abstracta, pero aquí es donde tenemos la opción de meter la mirada ecosocial completamente. Por lo tanto, tenemos la pregunta, tenemos el reto que cierra bien el contexto de aprendizaje, tenemos la narrativa y el último punto de la intención educativa es el producto final, la actividad de cierre. Importante del producto final, lo que decía antes, que no sea súper pomposo siempre, súper guay para redes sociales, eso no importa. Lo que importa es que dé respuesta al reto y que movilice al menos la mitad de las específicas de la concreción curricular. Ejemplos, hacer un buen debate es un buen reto. Hacer un debate en el que el alumnado plantea diferentes perspectivas y pone a chocar lógicas diversas sobre el modelo, por ejemplo, de alimentación actual, esto es un debate, esto es un producto final de la leche, porque tiene que movilizar un montón de saberes básicos, pero ponerlos a funcionar dentro del debate con el conocimiento que tiene. Os pongo ejemplos muy sencillos, también aquí hay de primaria alguno, pero por entender que el producto final sean actividades competenciales concretas en las que el alumnado pone a funcionar los saberes básicos. Simular un seminario sobre una temática, una simulación de seminario, y presentar los resultados por grupos de expertos y expertas. Exponer los resultados de una investigación a través de una infografía. Diseñar un itinerario en el pueblo y expresarlo a través de un medio digital. Realizar una exposición expresando con claridad las ideas que se quieren transmitir. Una exposición es un producto final, puede ser un producto final, siempre que responda a la intención educativa, siempre que responda a lo que queremos trabajar. Dicho esto, ahora sí me callo. Tenemos 4 puntos clave, por tanto, en la intención educativa. Hemos hablado de este primer bloque que es lo central en el diseño de una SDA. La intención educativa, es la mirada. Yo siempre digo que es un poquito el alma de la SDA. La intención educativa es la que me va a definir cómo apuntar hacia la problemática y a partir de aquí movilizar los saberes básicos que me permitan llegar al producto final. ¿No deberíamos también integrar a las familias en este? Tú has hablado, ahora has mencionado la palabra resistencia desde el punto de vista del claustro, pero también puede haber resistencia desde el punto de vista de las familias, padres, o actualmente ya sabemos que hay pues unas tendencias bastante radicales. Por un lado está, no nos va a dar tiempo hoy, pero la evaluación competencial y las familias y evaluación, esto es un proceso largo porque a hacerles participar a las familias de la evaluación, de un cambio de evaluación a una propuesta más competencial, ya resulta difícil de explicar y sobre todo comprender cuando la idea de la excelencia académica es muy resultadista, muy de certificar, etc. Entonces a las familias las integro partiendo de mi diseño curricular. Es decir, creo que es importante integrar al barrio, integrar a las entidades que trabajan en mi barrio, integrar a las familias, pero creo que el diseño
no tiene que estar siempre, o sea, creo que no tiene una relación demasiado clientelar a veces que tienen muchos centros como con las familias en lo que es el diseño curricular, sí en la participación de lo que consideramos que puede ser relevante. Te sugiero como esto, primero plantear el diseño propio desde el equipo docente, partiendo más bien de los centros de interés del alumnado, hacer partícipes a las familias, pero generando nosotros los espacios concretos en los que van a participar y favoreciendo que se puedan multiplicar, y sabiendo que el grueso del curro va a estar en cómo explicar la evaluación competencial, que eso nos va a llevar muchas resistencias, muchas. Si hablamos de una sola asignatura, de las que habéis nombrado, de estoy currando en una sola asignatura en esta situación de aprendizaje que habéis planteado, lo que se sugiere es que no incorpore en la concreción curricular más de 3 competencias específicas, que no incorpore más de 10 criterios de evaluación y que no supere los 12 saberes básicos. Si trabajamos con una perspectiva interdisciplinar, los números cambian. 6 específicas, 12 criterios de evaluación, 15 saberes básicos. Lo que se plantea es que la concreción curricular debe indicar no todo lo que se va a trabajar, sino de lo que se va a trabajar, lo que se va a evaluar. La concreción curricular tiene que ajustarse muchísimo estrictamente a cuáles de aquellas específicas criterios y saberes vais a evaluar dentro de la SDA, aunque tú después de pronto empieces a derivar y a currar más criterios, a currar más saberes, a enganchar con más cositas que a lo mejor se ha enriquecido la SDA porque el alumnado, porque tu clase, porque lo que sea, ha tocado más elementos. Por tanto, cuanto más ajustéis, mejor, porque el puzzle de la programación didáctica, si lo pensáis, normalmente una programación de secundaria no suele tener más de 9 específicas. Solo aquí creo que alguien ha dicho que es de física y química, ¿no? Creo. No sé, pero bueno, física y química creo que tiene 11, que es la gran excepción, pero normalmente tienen entre 8 y 9. Pensad que vuestras programaciones didácticas van a tener en torno a 8 9 SDAs por curso, o en torno a 7 9 aproximadamente. Si multiplicas 2 específicas por SDA, por 8 SDAs que haces durante el curso, son 16. Siempre vais a hacer todas de sobra. Es más importante ajustar bien para que cuando lleguéis a la evaluación competencial no os metáis en una ramificación tan compleja que de pronto no podáis verificar todo. Pero el punto central son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación ajustarlo lo posible. Yo digo 10 máximo, planteamos 10 máximo, pero si vais a 7, 6, 8, mucho mejor. Porque al final el criterio, por cierto, nunca podéis dejar específicas sin criterio, mínimo 1, pero los criterios es lo que más va a definir las fuentes de verificación que vais a tener en la evaluación competencial. Todos los criterios tienen que estar verificados. Yo sugiero los siguientes pasos, que son los que os he puesto en la elaboración de la guía de situaciones de aprendizaje. Lo primero y más difícil suele ser escoger la problemática. Es decir, ¿qué temática con sentido vital para mi alumnado voy a incorporar en esta SDA? ¿Voy a incorporar la problemática de los riders, del despilfarro alimentario? ¿Voy a incorporar una problemática relacionada con el gasto hídrico de la escuela? Es decir, ¿qué elemento considero que tiene sentido contextualizado para mi alumnado? A partir de aquí, escojo las específicas, máximo 3. Cojo un par de específicas que me van a permitir dar respuesta a esta problemática. Cojo 3, cojo los que sean. Si estoy en una interdisciplinar, de pronto cojo 5. 3 de mates, una de geografía e historia, una de lengua, porque voy a hacer la cartelería, el podcast, pero aquí voy a hacer un panel de expertos a través de no sé qué información, pero sobre todo voy a hacer un análisis histórico que me va a dar, vale, pues 3 de geografía e historia, una de no sé cuántos, tal. Aquí no podéis tocar nada. La específica por Real Decreto y por todos los puntos posibles no se puede cambiar, no se puede retocar ni la nomenclatura ni la numeración en vuestras transposiciones de ley. No hay chance, no hay posibilidad de hacer nada. A nivel de criterio de saber básico, ¿podéis resignificar un criterio o formular uno de cero e incorporarlo a la SDA? Sí, y no hay problema. Es todo lo contrario, se puede y más que se puede. No podemos sustancialmente cambiar todos los criterios ni cambiar nuestra transposición de ley. Pero por Real Decreto y por inspección educativa, lo que tú tienes que garantizar a nivel de equipo directivo y a nivel de profesora de asignatura es que trabajas correctamente las competencias específicas. De modo y manera que si tú de tu concreción curricular tienes 6 criterios, 1, máximo 2, los resignificas un poco para darle un matiz mucho más ecosocial y traes un nuevo formulado de cero nuevo que vas a incorporarle a tu concreción curricular porque tiene limitaciones a la LOMLOE, pero tú consideras que es importante, que es que discrimine o que sepa distinguir entre una alimentación de tal, tal, tal y otra que no sé qué, no sé cuántos. ¿Esto está en la ley? No. ¿Lo considero importante? Sí. Metedlo como criterio, como saber. Porque lo que no coloquéis aquí no lo evaluáis. Y lo que no evaluáis pierde importancia para el alumnado. Vale, la primera página de la plantilla es la intención educativa. ¿Qué quiero destacar de la intención educativa? Fijaos, título, siempre en forma de pregunta detonante, y ojo con esta parte que dice área materia relacionadas.
En área-materia, no sé si leéis, pero aquí pone área-materia y aquí relacionadas, ¿vale? Aquí en relacionadas solo se ponen aquellas que están relacionadas, pero que no vais a incorporar ningún criterio de evaluación. No se van a evaluar. Es decir, tengo geografía e historia, toco un poco de mates, pero no quiero sacar ninguna nota de mates. Mates se pone aquí. En el momento que sacáis una nota de mates, iría aquí. Esto es cagada si no en inspección y nos lo tumban, ¿eh? Por tanto, área materias, aquellas que se van a evaluar con criterios de evaluación y competencias específicas. Narrativa, 3 o 4 líneas, lo que hemos dicho antes, se entiende también como la justificación de la SDA, ¿vale? Es equiparable a lo que propone cualquier territorio. Y la intención educativa, estímulo o reto, lo que hemos planteado hoy, producto final y objetivos de aprendizaje. Lo último que quedaría por explicar es esta parte, que es objetivo de aprendizaje es la mirada más curricular, pero en grandes rasgos. ¿Qué objetivos curriculares de aprendizaje van a tener esta SDA? 2 o 3, no pongáis un rollo aquí, no es la concreción curricular. Es para que se vea claramente la intención educativa, que tenemos claro el reto, el producto final y la mirada curricular. Fin de la historia, 2 o 3, sin más, grandes bloques, ¿vale? La concreción curricular son las específicas, los criterios y los saberes, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Sugerencia, evidentemente, que pongáis las específicas a la izquierda y los criterios de evaluación en la numeración que tengáis de las concreciones curriculares de área, a su derecha bien colocaditos, para que no sea simplemente listar, sino que sea bien numerados para que no haya ningún problema. Lo obligatorio por ley realmente es indicar la secuencia de tareas y los recursos. Agrupamiento, técnica e indicadores de evaluación no es obligatorio incluirlo en la secuencia didáctica en secundaria. Me explico. Con tal de describir someramente las tareas que van a aparecer en las diferentes sesiones, no hace falta ir una a una. Podéis agrupar de 2 o de 3 en 3 incluso, máximo de 3 en 3. Pero si tú agrupas sesión 1 y 2 o sesión 1, activación, una descripción de 3 o 4 líneas, no hay que marcar ningún desarrollo ni historias, pero sí tiene que describir. Sesión 2, 3 y 4 es un mismo bloque porque trabajáis pirámides de población de no sé qué, no sé cuántos, y las agrupáis y en una misma fila la explicas someramente que se va a abordar durante esas 2 o 3 sesiones. Recursos, solo si son especiales, solo si son recursos personales o recursos materiales, pero de un carácter, pues algo relacionado con el huerto que no estaba previsto y que lo tenéis que aplicar. Agrupamientos, tipos de agrupamiento, esto hay que en los LOE pide que hayan diferentes tipos de agrupamiento según la técnica. Y la última pata que no da tiempo hoy es el tema de la evaluación, los indicadores de evaluación o instrumentos o fuentes de verificación, que evidentemente solo van a aparecer en los momentos, en las filas en las que tengamos una fuente de verificación. Es decir, olvidad que no os preocupe dejar en blanco varios de ellos, ¿vale? Solamente en el proceso, en el punto que toque y en el producto final cuando toque, ¿vale? Esto puede llevar una horita aproximadamente, porque es la descripción por encima, no es el desglose de qué actividad con qué material, no, simplemente la descripción, ¿vale? Entonces,